Estamos con don Pedro Varela, conocido historiador, escritor y librero, que nos va a hablar de la masonería, del nuevo orden mundial, del sincretismo, para saber en profundidad lo que está pasando. ¿Qué se entiende por sincretismo y cuáles son los diferentes tipos? Pues bueno, yo creo que el sincretismo que nos interesa, es decir, según el diccionario de sincretismo, es intentar encontrar aquellas partes de ideas diferentes que las pueden llevar a una unión, ¿no? Pero el sincretismo que nos interesa es aquel que pretende el sistema actual para llevar todas las religiones a una única religión, de forma que cualquiera que no se doblegue a esta idea de una religión universal será declarada secta. Es evidente que para nosotros católicos pues hay realmente pequeñas sectas religiosas, sobre todo entre los protestantes, como sabéis. Lutero cometió el error de dividir la cristiandad. Después de él, pues lógicamente le salieron multitud de sectas de calvinistas, esvinglianos, testigos de Jehová, cristianos renacidos, y esto no tiene fin, porque como sabéis, una autoridad discutida es una autoridad perdida. Cuando se discutió la autoridad de la Iglesia de San Pedro, que es la que recibió las llaves de Cristo, pues aquello fue una catástrofe. Y creo que los esfuerzos de la cristiandad toda y de la catolicidad también ha de ser a la unión de los cristianos otra vez bajo la unidad de la Iglesia, que es la Iglesia católica, lógicamente. Pero ¿por qué el sistema quiere intentar llevarnos a este sincretismo? Porque ellos saben que el ser humano viene de Dios y va a Dios, no hay otra. Y la religión forma parte de su ser, como el pez del agua. Un hombre sin religión es un hombre perdido en el marasmo de los pecados del mundo y de la vida cotidiana, corriendo hacia ninguna parte. Sabiendo esto, quieren engañar a esa humanidad que lleva impreso en su corazón la necesidad de Dios, ofreciéndole una pseudo-religión, es decir, una religión que sustituya a las religiones cristianas, una religión, entre comillas, que se adaptará a los deseos humanos, es decir, más a aquello que desean los hombres y no a aquello que desea Dios, ¿no? Entonces, ese sincretismo de alguna forma va a ser la trampa con la que los cristianos y en general todos los creyentes de la humanidad serán llevados a una esclavitud hacia un gobierno mundial que será un gobierno de este mundo absolutamente terrenal, con gobernantes no espirituales, sino mundanos. Bien, le vamos a pedir ahora que hable concretamente del sincretismo cultural: cine, radio, televisión, literatura, música, pintura, etc. Es un tema altamente preocupante y es un tema, además, ligado a tu primera pregunta. Es decir, una vez conseguido ese sincretismo religioso, se trata de gobernar a la humanidad con una neocultura que elimina todos los valores tradicionales y la identidad de los pueblos, lógicamente. Por ejemplo, fijaros que a nivel de escultura, si tú viajas por la autopista, encuentras hierros retorcidas, piedras informes, vigas de hierro. Y prácticamente en las exposiciones no hay la figura humana, que es la creación del Todopoderoso. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Creador. Se trata de negarle al ser humano esa semejanza con el Creador y hacerle olvidar su origen. Entonces, ahora, de forma que esa escultura o esa comprensión del arte sea o pueda ser universal, la escultura ya no puede identificarse con un pueblo, una raza o una cultura concreta. Si tú ves las esculturas de Miguel Ángel o las de Juan de Ávalos, te das cuenta, lógicamente, que es un ser humano identificable con nosotros, ¿no? Cuando ves las esculturas abstractas, no te identificas en absoluto. Y, de hecho, necesitas un libro de 1000 páginas con algún intelectual que te explica lo que el artista quiere decir con aquello. Pero no llegas al corazón de los niños ni de los campesinos. Por lo tanto, no hay amor en el corazón del artista, por lo tanto, no hay Dios. Lo mismo hablamos de la música. Escuchaba el otro día en Radio Clásica que decían es un caso único que la música o decafónica o atonal se mantenga, porque sabemos que nadie la escucha y nadie tiene interés por ella.
pero pese a todo, cada día en horas determinadas es programada. ¿Quién decide esa programación y por qué? Si un joven acostumbrado a la música de discoteca un día pone radio clásica y escucha la pastoral de Beethoven o las 4 estaciones de Vivaldi, dirá, ostras, hay cosas más bonitas que aquello que me ofrecen en la discoteca. Pero si le ponen música dodecafónica, dirá, vaya rollo, después de 10 minutos de ñigo ñago, que escuchan estos de la música clásica, ¿verdad? Lo mismo podemos hablar de la pintura. Es decir, uno puede hablar de Dalí y discutir si le gusta o no. Tiene obras geniales como La cesta de pan, donde representa a Dios y representa simplemente con un trocito de pan. Este hombre sabía pintar. Era un hombre extravagante y tiene sus extravagancias, pero era un artista, a diferencia de Miró. Miró no tiene ninguna obra en la que pueda demostrar él era un pintor. Picasso tiene su época azul, pero luego tiene su época de mamarrachadas, ¿no? Y Picasso mismo afirmaba en sus libros: soy una prostituta intelectual, porque hago aquello que me exigen los marchantes y no lo que yo creo que tuviese que hacer, ¿no? Pero Miró, a lo sumo, podría decirse que es un grafista con puntos de colores, pero esos grafismos los puede hacer cualquier niño pequeño, ¿verdad? Entonces, la destrucción de la escultura, de la pintura, de la música, que es el segundo brazo espiritual del ser humano después de la religión, donde puede elevar a la humanidad hacia una vida espiritual y sensible, está siendo destruido también, ¿no? Todo esto no es casual. Existe, como sabéis, la Escuela de Frankfurt, que en los años 30 estaba precisamente en Frankfurt, en Alemania. Al subir Hitler al poder deciden escapar a Nueva York, y en Nueva York con sus correligionarios continúan trabajando cómo transformar el corazón y la mentalidad del ser humano y transformar las sociedades para destruirlas, ¿no? Y en eso estamos. Ayer leía una noticia de los servicios secretos austriacos donde decía, se sabe de forma fehaciente que organizaciones norteamericanas financian la inmigración masiva de africanos a Europa. Lógicamente los africanos son tan seres humanos como tú y como yo, hijos de Dios, pero Dios ha dado a cada población y a cada cultura y a cada raza un territorio donde habitar, ¿no? Y una diferenciación. Yo he dicho muy a menudo, y parece broma, si Dios hubiese querido a todos los seres de color verde, nos habría hecho verdes, pero ha hecho negros, blancos, amarillos, ¿verdad? Porque ahí está la belleza de la creación, que está en la diversidad. Pero ¿por qué tienen organizaciones norteamericanas interés en importar 30 o 40 millones de africanos a Europa? Simplemente para destruir la cultura europea. A fin de cuentas, la cultura europea no es más que el reflejo de la cristiandad. Porque la pintura, la escultura, la música, la civilización, las ayudas sociales, la concepción política de la mentalidad europea está basada en la cristiandad. Si esta concepción, este pueblo, esta cultura es destruida mediante una mezcla forzada de 40 millones de africanos y 40 millones de asiáticos, primero la cohesión social desaparece. Claro, tú podrás querer mucho al negrito que viene de un pueblo perdido de África, pero primero quieres a tu hija y a tu familia, ¿verdad? Y te entiendes más con los vecinos que se parecen a ti, que piensan como tú, que tienen la misma mentalidad. Yo me adapto fácilmente a cualquier pueblo, a cualquier cultura, y estaría dispuesto a vivir en el Brasil o en Asia o en Taiwán, y estoy seguro que los comprendería. Pero no puedo negar mi identidad. Yo sigo siendo español, catalán, europeo y blanco y cristiano. Entonces, negar nuestra propia raíz es absurdo, ¿no? Y lo que quiere el sistema, y esta escuela de Frankfurt y el Instituto Tavistock, y estas organizaciones del sionismo internacional, de la masonería y del mundialismo, es librar o, digamos, eliminar la base, las raíces culturales, étnicas y religiosas y artísticas del ser humano para que no tenga ninguna posibilidad de salvación. Un ser humano suelto es como un pequeño barco de papel perdido en el mar. Mientras que si eres parte de una comunidad, tú te puedes enfrentar. Si todos los catalanes decimos no estamos de acuerdo en que las Naciones Unidas nos obliga a esto o aquello, nos podemos enfrentar. Somos un bloque de 6 millones de catalanes o de 45 millones de españoles. Pero si el cartero es negro, el policía es asiático, el otro es musulmán, el otro es testigo de Jehová, tú eres católico, al final no hay una comunidad. Es un conjunto de individuos que pagan impuestos y obedecen, ¿verdad? Este discurso no es un discurso contrario a la humanidad como ellos pretenden. Ellos dicen, si alguien no está de acuerdo con nuestro plan de disolución, es que es un malvado racista que odia a cualquier persona. No es así, al contrario. Precisamente porque amamos la diversidad
cultural y étnica es por la que luchamos por nuestra identidad, ¿no? Entonces, luchar por nuestra identidad es luchar también por la creación del Todopoderoso. Vamos a profundizar en el sincretismo social, en un caso concreto. Por ejemplo, en Barcelona, cuando veníamos por la calle, veíamos una gran Babilonia, gente de toda raza, de toda cultura. También el hecho de que los chinos, los pakistaníes, copen todos los bares, todas las tiendas, todos los negocios. Háblenos un poquito de esto. Sí, efectivamente, uno en Barcelona ha vivido, los que habéis vivido en Barcelona durante muchas décadas, como la pequeña tienda de la tía Emma, de una señora catalana de aquí que te vendía los huevos o el pollo o la tela o la mercería, ha desaparecido. El capitalismo ha impuesto que los alquileres antiguos desaparezcan y los nuevos son impagables. Entonces, prácticamente los locales del centro de Barcelona solo son disponibles para grandes empresas millonarias que venden artículos de lujo a un público de lujo. Entonces tú ahora vas por Barcelona y efectivamente o son turistas adinerados que vienen de todo el mundo a visitar esta hermosa ciudad, o son inmigrantes también del mundo entero que intentan, en el brillo que les muestra la televisión, que les salpique parte de esa riqueza, ¿no? Pero ¿qué hay autóctono en Barcelona? Yo a veces discuto con personas que son suficientemente provincianas para pretender una Cataluña independiente de no se sabe qué. Decir, vamos a ver, pero si el 28% de la población de Barcelona ya no es catalana ni española, ¿cómo pretendes ahora separarte de los aragoneses y los valencianos, que son primos hermanos de sangre, para crear una Cataluña que estará llena de pakistaníes musulmanes, de africanos animistas o de asiáticos que no comprenden ni el idioma, ni tu cultura, ni tu mentalidad? Por lo demás, os queréis independizar de Madrid, pero en realidad no sois independientes ni la deuda bancaria internacional a la alta finanza, ni sois independientes de Bruselas, ni sois independientes de lo que decida la ONU. Por lo tanto, ahí se da uno cuenta que en Cataluña hay un espíritu positivo, que es el amor a la tierra, a la propia cultura, a la catalanidad, de Verdaguer, de Maragall, de Vayreda, de Rusiñol, de los escultores de la Renaixença, de los arquitectos de Gaudí, pero con esta bandera catalana, envuelta en esa bandera catalana, lo que nos venden es internacionalismo. Nos venden otra vez la escuela de Frankfurt. Nos venden una Cataluña donde todos seremos multiculturales, multirraciales y no quedará de Cataluña más que el nombre, ¿verdad? Entonces, este cambio social que en Barcelona se puede ver por la calle rápidamente y fácilmente es el que está produciéndose en Europa, ¿no? Y la invasión brutal de personas de África, decía en un discurso, que efectivamente solo en China hay 1.900 millones de chinos. Solo con que nos envíen 100 millones, en China ni se dan cuenta que han desaparecido y España desaparece. Ya no es España, será otra cosa, ¿no? Que estos pueblos y estos países emigren a Europa no es la solución. La solución sería pues ayudarles a encontrar pozos de agua, a edificar universidades, escuelas, carreteras, poco más o menos lo que hicieron las colonias cuando la metrópolis europea, fuera Inglaterra, Francia o España, organizaron iglesias y escuelas en África. Nos echaron, dijeron, bueno, África para los africanos. Suena bien, parece que es lógico, pero ahora nosotros no podemos decir Europa para los europeos. Es más, no solo no podemos decirlo, sino que nos vemos obligados a aceptar a estos inmigrantes del tercer mundo cuando eso no es la solución. El sistema nos vende, estos inmigrantes son pobres, tenemos que ayudarles, pero no es así. Estos inmigrantes son utilizados como carne de cañón para destruir la cristiandad europea. Decía este informe de los servicios secretos austriacos, no solo que los inmigrantes están siendo apoyados y financiados por organizaciones americanas, sino que el billete que les cobran para venir a Europa en esas chalupas que se hunden en el Mediterráneo va de 7.000 a 14.000 euros. 7.000 a 14.000 euros. ¿Cuántos negros pobres tienen ese dinero? Lo que nos viene es la clase media pudiente de África, y estos países pierden a sus élites intelectuales, a jóvenes fuertes, a puestos, dispuestos a todo, ¿verdad? Que África necesita, ¿no? Y estas organizaciones americanas les financian ese carísimo billete para que puedan cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa y crear aquí un problema social, económico, que desmantelará las instituciones europeas porque no podremos absorberlos, ¿verdad? Ahora vamos con el sincretismo económico, el Fondo Monetario Internacional y todos los grandes intereses creados. Muy bien, la economía es el alma mater del mundo moderno. Para nosotros no es más que el estómago del cuerpo humano. Es importante porque sin estómago no podríamos pensar, pero quizás más importante el corazón y la cabeza. Pero bien, lleguemos a la economía, que es lo que importa en el mundo moderno. El gran problema de la economía ya no es
como sabéis, que ya no esté basada la moneda en el patrón oro, como ocurrió hasta los años 70, fue eliminado porque no había oro bastante para cubrir la deuda norteamericana y la emisión de billetes. La realidad es que los bancos y las grandes entidades financieras crean dinero de la nada. Y dirás, ¿cómo puede ser? Sí, sencillamente, ellos crean un crédito, te dan un crédito de 300.000 euros para que te compres la casa y lo escriben en un libro. Al señor Pepito les hemos prestado 300.000 euros. En ese momento ellos han creado 300.000 euros sin tenerlos. Tú vas a devolver esos 300.000 euros en bienes reales, en tu trabajo cada mes, en riqueza. Si no les pagas, se van a quedar tu coche, tu casa, la casa de vacaciones y lo que encuentren. Y entonces crean esa riqueza real que es la que ellos absorben. Creando ese dinero ficticio, ¿qué ocurre? Que es un timo a gran escala. Porque si tú falsificas un billete de 500 euros, con el riesgo que tienes de que la policía te pesque y te encierren muchos años en prisión, ellos no lo hacen con 500 euros, lo hacen en grandes, enormes cantidades, ¿no? Al falsificar ese dinero, que es creando el dinero crediticio, lo que hacen es que tus 100 euros que tienes en el bolsillo, cada 10 años va en la mitad. Porque crean de la nada un dinero que no existía. Por lo tanto, el volumen de dinero en circulación es mayor, por lo tanto, el valor del dinero vale cada vez menos. De ahí que desde que tú tienes uso de razón, el dinero siempre ha ido perdiendo valor. Todo sube de precio. El pan, la leche, los huevos, desde que tenías 5 años hasta hoy, todo sube de precio. ¿Por qué? Porque hay que ir compensando constantemente esa invención de dinero que el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal en Estados Unidos, que no deja de ser una entidad privada, como sabes, es decir, no es una entidad del gobierno norteamericano, sino 12 grandes bancos, en la cúpula de los cuales está la familia Rothschild, una familia judía, y entre ellos están Salomon Brothers, Goldman Sachs, los Warburg, los Rockefeller, etcétera, que son los que, por cierto, han prestado dinero a Grecia, sabiendo que no lo podría devolver, diciéndoles, os prestamos el dinero, tranquilos, que la Unión Europea nos pagará la deuda de vuelta. El gran problema es que el beneficio va a esos grandes bancos, pero las deudas ahora las tiene que pagar la Unión Europea, es decir, España, Alemania, Francia e Italia, ¿verdad? Entonces, el sincretismo económico pretende, primero, el euro, ya lo tenemos, ¿verdad? Hace unos años salió en Internet el famoso Amero, ¿no? Una especie de moneda que sustituiría al dólar, que uniría Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, lo que pretende realmente es unificar las monedas internacionales para que ese poder que ya tienen sobre el dólar y sobre las monedas occidentales se extienda a nivel planetario. Van más lejos todavía. Ya hace años que advierten, el dinero desaparecerá y solo tendremos el dinero de plástico, las tarjetas. Ahora ya el gobierno de Dinamarca, que es un país que, como sabes, se enfadó porque el gobierno pretendía meter a Dinamarca en el euro por la puerta de atrás, los daneses dijeron por ahí no, y se han mantenido en la corona danesa, aunque está equiparada con el euro, ¿verdad? Pues ya en Dinamarca se habla en serio de eliminar el dinero y que solo exista el dinero de plástico. Es prueba del futuro. Cuando solo tengas dinero de plástico, no podrás guardar ni 100 euros en los calcetines para comprar regalos a tus nietos, ni tener independencia alguna. El sistema sabrá exactamente qué dinero cobras. Si no eres fiel al sistema, lógicamente tu tarjeta de plástico no tendrá un duro. Serás un paria de la tierra. Sabrán dónde compras, qué haces, qué avión has tomado, a qué lugares vas. Tendrás absolutamente pérdida de independencia. Pensar que el dinero en sus orígenes, y por simplificarlo, pues era muy sencillo. Es decir, uno cazaba un mamut después de 3 días de correr y otro cazaba 5 jabalíes después de 3 días de correr. Como pesaba mucho el mamut, pues inventaron una piedra donde a un lado estaba el mamut y al otro los 5 jabalíes. Entonces dijeron, esto es un instrumento de cambio, como el metro y el kilo. Yo te cambio mi mamut por mis 5 jabalíes porque es que traerlos pesa, ¿verdad? Pero no era una mercancía en realidad. Hoy en día el dinero es una mercancía. Es decir, el precio del dinero ha bajado el precio del dinero. ¿Cómo puede ser que el dinero tenga un precio? ¿Y cómo puede ser que sin trabajo, sin el sudor de tu frente, tú puedas ganar dinero solo porque tienes dinero? ¿No? Eso es antinatural y yo diría que es contrario a las leyes divinas. Es decir, tú no puedes ganarte el pan con el sudor de la cabeza de los demás, ¿verdad? Entonces, el sincretismo económico la tendencia es a que todo el dinero del planeta y de todas las naciones esté en pocas manos, en este caso de la masonería internacional, al servicio de la B'nai Brit, del Fondo Monetario Internacional, de la Reserva Federal, y ese control del dinero hará de los seres humanos esclavos. Pero esclavos
prácticamente con control absoluto, no como en la época de Egipto o en la época de Stalin. En aquella época, pues uno sabía que Stalin tenía muchos tanques y era peligroso decir algo en contra suya, pero todavía tenías cierta libertad en el bosque y en casa, y tenías tu dinero para pagar la comida de aquel día. El control será total y absoluto, ¿no? Y nos convencerán de que es mejor, porque si no hay dinero, ¿quién te lo va a robar? Pero ¿qué importará el pequeño ladrón que te robe la cartera cuando estos grandes financieros internacionales lo que hacen es robarte cada día y constantemente a todas las naciones, y sobre todo empujarlas a solicitar créditos impagables? Ellos conceden más créditos de aquellos que saben que una nación puede pagar, porque con los intereses de esos créditos impagables esclavizan la voluntad de una nación. Si una nación pretende resistirse, por ejemplo, a las leyes del matrimonio homosexual por cuestiones morales, por ejemplo en Polonia, o si una nación se niega a implantar el aborto, como está ocurriendo en México, la fuerzan, usted tiene muchas deudas con nosotros, nos debe mucho dinero y no ha pagado ni siquiera los intereses, así que haga el favor de obedecer si no quiere que le cobremos esa deuda, ¿verdad? Entonces las naciones doblegan el espinazo y obedecen a consignas sociológicas y políticas en base al dinero deuda, ¿no? Luego hablaremos de cómo combatir todo esto, pero vamos a profundizar ahora en el sincretismo religioso. Para empezar, le voy a pedir que hable del modernismo en la Iglesia. Lógicamente, el enemigo, que no es tonto, ya nuestro Señor decía que habíamos de ser hábiles como serpientes y ser astutos como el enemigo, pero sin dejar ni abandonar la mansedumbre que Él también nos ordena, ¿verdad? Pero el enemigo está intentando socavar su iglesia. O sea, la Iglesia Católica, en la Iglesia de Pedro, hace no mucho, creo que hace un año o dos, descubrieron en los fundamentos del Vaticano la tumba de Pedro, realmente. O sea, que ya no es solamente simbólico, histórico, que Cristo fundó sobre Pedro, tú eres la piedra donde edificaré mi iglesia, sino que realmente en los fundamentos del Vaticano está la tumba de aquel mártir que fue San Pedro, ¿verdad? Entonces, aquella iglesia fundada sobre San Pedro sigue siendo la prueba de toque del sistema. Nuestro Señor dijo: contra las puertas de la iglesia el infierno no podrá, no prevalecerá, ¿no? Yo creo que el enemigo está condenado, está juzgado, esto está escrito ya en los evangelios, pero va a hacer en esa rabia suprema por evitar perder el poder lo que pueda por destruir la iglesia. Como lo hace primeramente, introduce pequeños cambios. Por ejemplo, en la iglesia de mi pueblo es difícil arrodillarse, aunque uno quiera, porque han quitado ya las tablas de madera de los bancos donde uno se arrodillaba. Ahora cuesta más arrodillarse en el duro cemento, ¿no? Entonces ya eso lleva a que la gente, por instinto y por la tradición de los últimos 20 años, se mantiene en pie durante la consagración o durante la comunión, ya prácticamente no se arrodilla nadie. El sistema que dice, pero no importa, sigue estando Dios allí, tú sigues siendo creyente, está el sacerdote, el pastor, pero ya es un símbolo. Tú te mantienes de pie, erguido, el ser humano, frente al Creador. Ya no te arrodillas ante Él. Te arrodillas ante el dinero, te arrodillas ante Michael Jackson o ante Madonna. Pero ante Dios no se arrodilla ya nadie, ¿no? Luego, el hecho de la comunión. Tú vas a recibir la comunión y te la daban in illo tempore en la boca. Ahora ya la puedes coger en la mano, ¿no? Bueno, no pasa nada, en el fondo es higiénico, porque si te la da el cura a lo mejor alguien está constipado y te contagia, siempre te explican historias, ¿no? Pero claro, ya es también una desacralización de la comunión, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Oía hace poco de una monja que tenía sabor a sangre en la boca cada vez que tenía la comunión, ¿no? Y conocéis también el milagro de aquel sacerdote que dejó de creer en la comunión y un buen día en la copa vio realmente carne y sangre humana, que era la encarnación del cuerpo de Cristo, ¿no? Ese pequeño símbolo de coger la comunión con tus manos también desacraliza el acto. Lo que se pretende es desacralizar la vida del ser humano. Nuestros orígenes, es nuestra conexión con lo alto, se va desacralizando y uno va perdiendo esa idea. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Todos estamos rodeados de amigos, de familia, nosotros mismos todos tenemos problemas con las novias, con las esposas, y al final 1 de cada 3, según las estadísticas, 1 de cada 2 está divorciado o separado. Familias católicas que ya no son separadas sino divorciadas. ¿Por qué eso es posible? Porque se ha desacralizado. En la época de mis padres es que no se separaba nadie, no se divorciaba nadie, pero si había uno que el marido era borracho, pues a lo sumo se separaba para evitar problemas a los niños y ya está, ¿no? Pero ¿por qué ahora la gente se divorcia con tanta facilidad?
porque se ha desacralizado el acto sagrado del matrimonio, donde Dios está presente y es testigo de tu compromiso de por vida, ¿no? Y eso daba a los niños, lógicamente, el calor humano, el calor psicológico, el centro de la familia donde estaba la madre siempre. Ahora se ha sacado a la madre de la familia, se la ha enviado a trabajar por 1.000 euros a la Philips o la BMW y ya no está en casa. Llegan los niños del colegio donde se han enseñado educación de la ciudadanía o educación sexual prematura, que es en lo que están ahora, ¿verdad? Y no hay nadie en casa. Y enchufan el iPad, enchufan la televisión y hay unos programas horribles de chicas de 16 años contorsionando el cuerpo y los niños con 8 años imitan lo que ven, ¿verdad? Entonces, esa desacralización del hecho sagrado en la Iglesia lleva a desacralizar la vida del ser humano y la vida de la familia, ¿verdad? Entonces, esa destrucción lenta llevará a que un día convencerán a los curas pues que no lleven sotana, que ya hay muchos que no lo llevan, ni llevan el clériman, y luego pues que lo de la misa sí, pero no, en Navidad y el día de los entierros y bautizos, pero el domingo ya no vale la pena, ¿verdad? Y si te confiesas una vez antes de morirte, al final ya no queda nada. ¿Qué se ha conseguido con esa vía tibia de la fe? Desde el Concilio Vaticano II, que la Iglesia, intentando ganar adeptos y ganar simpatías entre la juventud, adoptó hace 30 años, ¿no? Pues que se ha perdido a la juventud. Yo voy a la Iglesia y solo veo gente mayor. Jóvenes, poquísimos, ¿no? Y dices, los jóvenes están en el gimnasio, vas al gimnasio al mediodía, está lleno de gente joven haciendo musculitos, chicas poniéndose monas para la playa. O sea, yo no tengo nada contra el deporte ni contra la gimnasia, porque es cuerpo sano y mente sana, incorpore sano. Pero sí es cierto que ahí te das cuenta que el mundo moderno da una gran importancia a la parte física del ser humano y se olvida totalmente del alma. Porque bueno, es que no vamos a la iglesia porque no nos dice nada. Bueno, pero ¿a dónde vais entonces? Tampoco es que no van a ninguna otra parte. Unos creen en las estrellas, en los platillos volantes, en que vendrán los marcianos a salvarnos, no se sabe de qué realmente, ¿no? Porque el ser humano sigue teniendo necesidad de fe y se agarra a un clavo ardiendo, ¿verdad? Pero en realidad se trata de una sustitución de la fe verdadera, que como sabéis es nuestro Señor Jesucristo, por un sustituto, un Nescafé, un Ersatz, que se diría en alemán, descafeinado, de la fe, que son toda una serie de creencias inútiles. Vamos ahora a un tema importante dentro del sincretismo religioso, poner todas las religiones al mismo nivel, dar derechos al mal y al error. Claro, ese es el primer gran error. Es decir, yo no sé las demás religiones, sí sabemos lo que quiere el gobierno mundial, ponerlas a todas al mismo nivel para quitar nivel a la Iglesia de nuestro Señor. Pero lógicamente ahora hablamos desde el punto de vista como católicos. Nosotros sabemos que la Iglesia católica es la Iglesia de San Pedro y es la Iglesia de nuestro Señor, ¿no? Es donde Él está. Si nosotros le damos la razón, yo tengo toda la simpatía del mundo por los budistas, son de las pocas religiones donde hablan de los animales, yo soy amigo de los animales, pero no deja de ser una religión humana, hecha por personas y por seres humanos en base a la sabiduría tradicional del mundo asiático, ¿verdad? Y hay otras que son iglesias evidentemente erróneas, ¿no? En el mundo protestante o en el mundo musulmán, incluso el judaísmo, que en sus orígenes tuvo tanto que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo, por cabezonería no quisieron reconocerle, afirmaron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y en eso estamos, ¿no? Entonces ellos pretenden llegar a un gobierno mundial en el que el judaísmo dominará a las demás naciones y estoy convencido de que muchos de ellos no por maldad, algunos los hay sin duda, sino porque piensan que están sirviendo a Dios, están sirviendo al plan donde ellos son los elegidos y vendrá por fin el Mesías que ellos esperan y con eso vendrá la salvación del mundo, del pueblo elegido lógicamente y los demás pueblos sirviéndoles, ¿no? Pero la Iglesia Católica no puede aceptar todo esto, porque si la Iglesia Católica, por presión política y periodística, se acerca tanto al judaísmo que niega a nuestro Señor y dice, no, es que nosotros son nuestros hermanos mayores, nos hemos de judaizar, y al protestantismo judaizó bastante la cristiandad, ¿no? Si la catolicidad, por ganarse las simpatías de otras religiones, organiza encuentros ecuménicos de 5, 6 o 7 religiones diversas, donde por convencimiento sabemos que son erróneas, hace flaco favor a nuestro Señor y flaco favor a la catolicidad y a la cristiandad. Lógicamente, como religiosos, los católicos tienen que escuchar a todo el mundo, pero siempre han de decirles, estáis equivocados, y entonces intentar evangelizarlos según nuestra propia fe, ¿verdad? Entonces, el punto decisivo, el Rubicón será
Cuando la Iglesia hasta ahora, que simplemente muestra simpatía hacia otras religiones, se acerca al judaísmo, cuando le exijan, ahora usted renuncie a ser la Iglesia elegida de nuestro Señor, porque vamos a hacer una Iglesia universal para que no haya más peleas, para que no haya más guerras religiosas, hacemos una nueva religión universal. Ese será el punto de no retorno, donde la Iglesia tendrá que decir sí o no, y lógicamente tendrá que decir que no. Si dice que sí, estamos perdidos, ¿verdad? Al hilo de todo esto, ¿hasta qué punto fue dañino declarar el Estado español aconfesional? Bueno, yo creo que estamos en el mundo moderno y lógicamente tenemos que seguir las leyes del mundo en todo lo que no es pecado, decía Juan Pablo II. Pero es evidente que al separar la Iglesia y el Estado, en Occidente, en la Europa cristiana tradicional, lo que ha pretendido el enemigo es desmantelar la defensa de los cristianos, ¿no? He dicho en alguna ocasión que el enemigo, muy sabiamente, primero con la Reforma Protestante, fue el gran golpe contra la cristiandad, siempre con excusas que parecían positivas. Luego, con la Revolución Francesa, se discutió la sacralidad de la monarquía absolutista y se eliminó la monarquía y se entronizó a una prostituta como la diosa Razón en la Catedral de Notre Dame de París. Con la Primera Guerra Mundial, los tres grandes imperios cristianos, el zar de todas las Rusias, el Kaiser alemán o el imperio austrohúngaro, que eran imperios cristianos, defendían a la cristiandad. O sea, todo el pueblo cristiano en Europa estaba organizado en tres grandes imperios cuya misión y su existencia estaba basada en la cristiandad y en defender a su pueblo cristiano. Esos tres imperios fueron desmantelados, se crearon naciones que empezaron a ser aconfesionales. Y con la Segunda Guerra Mundial, el fin fue aniquilar a las élites cristianas de todas las naciones. Pensemos en la Guardia de Hierro de Codreanu en Rumanía, aniquilada por su fe tremenda, donde oraban y rezaban antes de cualquier mitin, ¿verdad?, o de cualquier obra pública que llevaban a cabo. Las élites italianas, donde los comunistas mataron a 105.000 italianos, acabada la Segunda Guerra Mundial, en una guerra civil poco conocida, ¿no? No hablemos de la guerra civil en España, donde fue una guerra de religión prácticamente. Solo en la diócesis de Barcelona, en la catedral, aunque con menos velas que en las demás capillas, está la capilla a los 900 sacerdotes y religiosas asesinados en la diócesis de Barcelona. 900, obispos incluidos, ¿no? Y en Alemania también, en toda Europa, el comunismo invadió Europa y lo primero que hizo es aniquilar a la cristiandad en todos aquellos países que invadió. Bulgaria, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Alemania Oriental, la Rusia misma, ¿no? Pese a todo, la fe de las abuelas ha conservado, por ejemplo, en Rusia, esa fe que parecía desaparecida con sus pequeños pantocratos en las pequeñas casas de campo, y la fe ahora parece que vive un revival en Rusia, ¿verdad? Pero la misión nuestra habría de ser ahora que ese revival que se produce en Rusia se produzca también en Occidente, donde no la pobreza, no la esclavitud, no los campos de concentración, sino las cadenas de oro, la televisión, los medios de comunicación, el escepticismo, el materialismo, el hedonismo y las panzas bien llenas están llevando a las personas a enterrar bajo muchas capas de placer la fe que heredamos de nuestros abuelos y que es el fin último de nuestra existencia, ¿no? Hemos de hacer lo que podamos, lo que hacéis vosotros con vuestro trabajo, por desenterrar esas capas de barro y despertar en cada ser humano en Occidente la fe que un día tuvimos. ¿Quiénes están detrás de todo este sincretismo y cuál es el fin último que persiguen? Bueno, mencionar a quienes están detrás del sincretismo es meterse en un berenjenal, porque como sabes ya existe legislación donde te prohíben decir que no te gustan los homosexuales. Y el otro día hablaba con alguien, siempre ha habido homosexuales y estaban en su casa y hacían o no las marranadas que quisieran, pero era su problema. Hoy en día es que lo hacen en la calle. El gay parade que hay por las calles de Barcelona, Nueva York o Berlín cada año es una marranada. Es asqueroso realmente, da asco, dan muestras evidentes de ser una Sodoma y Gomorra en pleno siglo XXI, ¿verdad? Y resulta que yo tengo que aceptar que mis hijos y mis nietos lo puedan ver por la calle, ellos con orgullo sean filmados y sean mostrados en televisión como lo más normal. Si tú dices esto ahora públicamente, cae sobre ti el peso de la ley porque está prohibido hablar mal de los homosexuales. Cuando uno dice, no, yo no digo nada malo de ellos, yo lo que digo es que a mí me gustan las chicas porque he nacido macho, y me da asco lo de los chicos con chicos, ¿verdad?
Pero esto ya está mal visto por ley, ¿no? Si tú no aceptas la educación prematura sexual de los niños, ahora se discute mucho en Alemania porque han introducido en los colegios que a los 10 años ya hay que educar a los niños sexualmente, una edad prematura donde los niños todavía no tienen las cosas claras, ¿verdad? Ha habido el caso reciente de un papá que ha ido al colegio y ha dicho: yo me niego a que a mi hija le enseñen educación sexual en el colegio. Y han encerrado al papá en prisión, ¿no? Y a la niña le han obligado a asistir a clase. Esto es increíble, pero es una forma de perversión de toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, al final, detrás de todo este sincretismo se encuentra la masonería internacional, que no es más que el arma de combate para destruir la cristiandad e instaurar un gobierno mundial anticristiano. ¿Quién hay detrás de la masonería? La masonería tiene un largo periodo de historia, pero es sabido, por ejemplo, que todas las logias masónicas del Gran Oriente español o francés o escocés se obedecen a la gran logia de Nueva York, que es la B'nai B'rith, los hijos de la alianza, que es una logia exclusivamente judía, es una logia racista. Si no eres judío, no eres miembro de la B'nai B'rith. Y todas las logias obedecen sus órdenes. Es decir, cuando un político en Dinamarca, en Francia o en España dice: mire, la gente ha votado no a la inmigración masiva, pero en la logia me han dicho que hay que abrir las puertas y que hay que llenar esto de negros Europa. Y va a llenar Europa de negros. ¿Quién lo ha decidido en última instancia? La B'nai B'rith, lógicamente, ¿no? Y esas 300 familias que, entre los banqueros de la Reserva Federal, han decidido dar la vuelta como un calcetín a la sociedad cristiana occidental, como decía nuestro político Guerra, y convertirla en una sociedad tan anticristiana, ¿verdad? Entonces, en última instancia, están los hijos de la mentira, están aquellos que se disfrazan de corderos siendo lobos, están aquellos cuyo padre es el diablo en lenguaje del Nuevo Testamento, ¿no? A mí me extraña todavía que no hayan implementado leyes para prohibir el Nuevo Testamento, porque si lo que hay en el Nuevo Testamento lo hubiese dicho el doctor Goebbels, lo habrían metido en prisión hoy en día, ¿verdad? Entonces estamos en una guerra realmente donde todavía no se atreven a perseguir el Nuevo Testamento, ni aquellos que lo defienden, pero a eso vamos. ¿Podemos hacer algo realmente para combatir estas logias tan poderosas? Yo creo que sí, no solo podemos, sino que debemos. Es decir, el enemigo solo tiene fuerza porque los cristianos no son realmente cristianos. Es decir, donde hay una manzana podrida, las otras manzanas se pudren poco a poco, ¿verdad? Israel Shamir, un autor por el que yo he estado en prisión a causa de sus libros, que se convirtió al cristianismo a pesar de ser judío, ¿no? Decía: si los cristianos fueran realmente cristianos, los judíos no tendrían la fuerza que tienen. Tienen la fuerza que tienen porque tientan a los cristianos y a sus debilidades. El cristiano que lo fuera no caía en esa trampa, ¿no? Una cosa parecida explica Ortega y Gasset, el famoso filósofo, lo he mencionado en infinidad de ocasiones, pero es muy gráfico. Ortega y Gasset decía: en la Edad Media los judíos tenían el oro del mundo, pero vivían en los guetos, porque a la cristiandad no le interesaba tanto el oro como construir catedrales, las cruzadas, difundir la fe, evangelizar a los indios en América, ¿verdad? Hoy en día han cambiado, los judíos no, siguen teniendo el oro y el dinero del mundo, los que hemos cambiado somos nosotros. Ahora damos mucha importancia a ese dinero, a ese oro, a esa vida mundana, por eso tiene fuerza su espada. Pero si dejáramos de dar valor a ese dinero y a ese oro, su espada sería una espada de cera que se fundiría y dejaría de tener valor, ¿no? Entonces, si nosotros decimos: mira, yo tengo fe, creo en nuestro Señor, por lo tanto, como decía Rudolf Hess, Dios es mi filosofía de la vida y mi principal fuente de fuerza. Una vez uno está convencido de eso, el enemigo no tiene ninguna posibilidad de vencernos, ¿no? Y luego hay que perder el miedo, es decir, cada uno en su campo, educando una familia con 7 o 8 niños con fe. Plantando árboles, defendiendo animales, siendo profesor y educando a los niños en el colegio, actuando en política, editando libros, todo el mundo en su campo puede hacer una fuerza contraria al enemigo, contraria a la masonería, pero de signo contrario. En arte, uno ha de defender el arte figurativo, el arte hermoso, el arte de inspiración divina frente al arte decadente. En música, uno ha de defender la música hermosa y bella frente a la música horrorosa, mecánica y primitiva, ¿no? En familia, uno ha de defender la familia y numerosa y unida frente al caos de los singles de hoy en día, ¿no? Entonces, en todos los frentes, da igual donde tú trabajes, puedes llevar a cabo una acción que contradiga el plan de la masonería y del judaísmo internacional. Pero para eso hace falta que todos los cristianos estén convencidos de la fuerza tremenda que tienen con esa fe, saber que Dios está con ellos y les protege, y que al final morimos todos, ¿eh? Y nos dejamos aquí hasta el último céntimo, no te llevas ni una corbata al otro lado, y lo único que queda es lo que has hecho en este combate por el bien en contra del mal, ¿no? Y en esa batalla estamos todos comprometidos.
Alguien podría objetar que oponerse a este gran sistema es una manera de complicarnos la vida. ¿Merece la pena el esfuerzo de hacerlo? Sin duda merece la pena complicarse la vida. Es decir, yo ahora voy con los amigos a las montañas a hacer escalada y mucha gente dice, ¿te complicas la vida? Y digo, sí, pero allí, en las altas montañas, es uno de los últimos parajes todavía puros de la creación, me encuentro más cerca del Señor. Porque ves aquellas cimas hermosas, aquellas puestas de sol, aquellos cielos estrellados bajo los que duermes, aquel escenario fantástico, ese gran teatro del mundo que decía Calderón, que él ha puesto para nuestra acción, ¿verdad? Si yo me quedase en casa viendo la tele y no saliese de la puerta, seguro que no me pasa nada. Igual se hunde la casa, ¿no? Pero la gente piensa, si te vas a escalar o te vas a hacer montaña, te complicas la vida. Pero la vida solo vale la pena si la invertimos para hacer algo grande con ella. Solo vale la pena si la arriesgamos por algo positivo, ¿no? Los escaladores que han conquistado el Cervino o el Mont Blanc la Concagua o el Everest, claro que se arriesgaban, pero abrieron vías para que ahora la humanidad ya no tenga miedo a esas cimas. Cuando iban los ingleses al Everest decían, al otro lado hay monstruos, porque desaparecían los montañeros en las tormentas. Cuando llegó por fin el primer escalador, dijo, al otro lado no hay monstruos, ¿no? Entonces ahora hemos de convencer a los cristianos de hoy, no hay monstruos, no hay monstruos. Al otro lado tenéis seres humanos como tú y como yo, con dos piernas, dos brazos, la boca llena de dientes y un ojo repetido. Son mamíferos verticales, bípedos sin plumes, que están equivocados y están sirviendo al mal consciente o inconscientemente. Hay que abrirles los ojos y hay que combatirles. Pero su única fuerza es la fuerza del mal, pero nosotros tenemos la fuerza del bien, ¿no? Y contra la fuerza del bien y la fuerza del espíritu no hay fuerza materialista que pueda prevalecer. Háblenos concretamente de la ingeniería social que se ha producido en España en los últimos 50 años. Bueno, los que tenemos cierta edad, como nosotros en este caso, hemos vivido esa ingeniería social, ¿no? Yo soy un hijo de la España de Franco, con 9, 10, 11, 12 años corría por las calles de Baeza, un pueblo en Jaén, feliz, con mi burrico, ¿no? Podías dejar las puertas abiertas de las casas, incluso en Barcelona, había el sereno por la calle, solo necesitaba una llave para entrar en casa, ahora necesito dos de la portería y dos de casa, he de llevar por lo menos 4 o 5 llaves para entrar en mi casa, ¿no? La seguridad ciudadana ha desaparecido, el respeto y la autoridad de los padres ha desaparecido. Antes a los niños los educaba papá, mamá, el profesor en el colegio y el cura el domingo que le decía no digas mentiras y no robes, ¿no? Hoy en día no tienen ninguna autoridad ni el cura, ni el profesor, ni los papás. Los educa la televisión, los educan los amigos, los educa el programa educativo del gobierno de turno, ¿no? Según las directrices internacionales. Realmente la ingeniería social ha sido tremenda, ¿no? A la juventud, que es la que tiene el vigor, el entusiasmo, que es aquella que puede cambiar el mundo y de hecho en todas las épocas cambia la sociedad y la mejora, la han destruido con las drogas, con el alcohol, con el cubata, con la litrona. Los viernes y sábados noche ves por Barcelona a los chicos con botellas de vodka, de coñac y de whisky, pero están locos, van a destruir todas las pocas neuronas que les quedan, ¿verdad? Los meten en esas discotecas oscuras llenas de humo con una música que destruye cualquier neurona positiva y cualquier sentido de la estética, ¿no? Y realmente ahora ya, como hemos hablado al principio, se está produciendo la gran sustitución, es decir, sustituir a la población. 52 millones de abortos anuales, según el Vaticano, 52 millones, es la desaparición completa de una nación como Francia cada año. En España creo que están en 112.000 abortos anuales. 112.000 abortos, cuando se podría decir, usted no quiere de verdad a este bebé. Hay miles de españoles que no pueden tener niños que quisieran adoptarlo, ¿no? Se podría organizar la adopción de los bebés no deseados. ¿Qué se hace? Justamente el número de inmigrantes hasta hace poco era unos 120.000 anuales, ahora ya se ha disparado al doble, ¿no? Pero se produce esa sustitución. A los europeos se les convence de que no tengan niños, que los aborten. Veía un anuncio en una revista francesa hace un par de días, decía la píldora tal contra del día después, cuidamos de tu salud. Como si la concepción de la vida fuera una enfermedad. Tienes que librarte de una gripe molesta que es un bebé que te llega, ¿no? Es horroroso, es decir, se considera a la vida por nacer una enfermedad y a la chica que está en estado una chica enferma. Y para estar bien vista tienes que tomarte la píldora del día después o la RU, no sé qué número, para que aborten, ¿no? Y simultáneamente el sistema nos dice, pero es que no hay población para pagar las jubilaciones.
¿Quién va a pagar la seguridad social? Necesitábamos inmigrantes porque carecemos de población. Se produce la gran sustitución. Algún idiota se cree que estos pobres negritos que vienen de África, que cuando pintan una pared o hacen una puerta, al menos al principio la hacen torcida, ¿verdad?, van a pagar la jubilación de un ingeniero, un arquitecto, un médico español. Es que esto no existe, es el cuento de la lechera. No van a pagar la jubilación de los españoles que hoy son ingenieros o son profesionales porque es que no producen económicamente aquello necesario para pagar. Pero esa es la película que nos venden y esa es la ingeniería social que nos han impuesto. Que la población autóctona se suicide, cuando en el futuro hablen, había una época oscura donde las chicas mataban a sus propios cachorros. No hay águilas, no hay leones, no hay elefantes que maten a sus cachorros, pero el ser humano occidental, europeo, cristiano, entre comillas, está matando a los cachorros que habrían de sustituirlo en el futuro. ¿Por qué los poderosos de la tierra quieren acabar con la cristiandad? La odian. ¿Tanto les molesta para sus fines? Yo creo que aquí hemos hablado en general de todo, de arte, de economía, de población, de ingeniería social, pero al fin la gran batalla es la batalla que se inició en el paraíso terrenal, ¿no?, que es la batalla de la serpiente contra el Creador, que intentó enredar a Adán y Eva. ¿Y qué les dijo? No les prometió muchas cosas, les dijo dos palabras: seréis como Dios. Y entonces los humanos aquellos dijeron, ostras, pues si voy a ser como Dios, comeré de la manzana del paraíso, ¿verdad? Y ahí está la batalla. Es decir, hoy en día nos encontramos, el hombre quiere ser como Dios, piensa que con la ciencia, la medicina, es cierto que la medicina ha hecho grandes avances, pierdes un brazo que te ha cortado un tren en la vía y te lo pueden coser y quedas como nuevo, ¿verdad? Pero todavía el ser humano no puede ser ni será nunca como Dios. Es la criatura del Creador, no puede ser un creador, ¿no? Y en esa batalla estamos. El diablo sigue vendiéndonos la manzana, la película. Si me hacéis caso a mí, seréis como Dios. Tendréis internet, iPads, podréis hablar por Skype con alguien de Australia, podréis volar todos con Ryanair de vacaciones a cualquier punto del planeta, pero eso no os hace como Dios. Os hace más pobres espiritualmente y os hace esclavos de muchísimas cosas materiales, ¿verdad? El odio del sistema actual contra la cristiandad es porque la cristiandad vuelve al ser humano, le dice alto y le llama la atención. Piensa que polvo eres y en polvo te convertirás, que tus días están contados y que mañana puedes desaparecer y entonces te serán contadas, como dice Gracián, todas las malas y ninguna de buena. Entonces es importante la cristiandad porque advierte al ser humano cuál es el futuro, que tanto acumular riquezas materiales no le va a dar la paz, que la paz le va a venir con el amor de corazón, con la fe, con la conversión, y que es Cristo el único que es el Salvador verdadero, ¿no? En el momento en que la cristiandad o la Iglesia Católica desaparecieran, que los evangelios desaparecieran y que nadie anunciase esa buena nueva del nacimiento de Cristo, ya la Navidad hoy en día prácticamente es un gran mercado donde suenan repetitivas esas melodías y lo importante es que todo el mundo venda mucho y todos compramos mucho. Pero casi todos se olvidan del mensaje originario de la natividad, que es el nacimiento del Hijo de Dios, ¿no?, que es el Salvador. Entonces, la cristiandad tiene que ser aniquilada para que la masonería internacional y el sistema mundialista venza, y al final el que vence es el diablo. Pero sabemos, los convencidos, los creyentes, que no tendrán éxito, pero Dios quiere que de alguna forma los que estamos aquí a golpe de calcetín cada idea, es decir, el personal de tierra, le echemos un poco el hombro y le ayudemos en este gran plan. Según todo lo que está diciendo, ¿cómo se imaginan las sociedades futuras? Bueno, según lo que vemos hoy en día, todo parece tener un significado negativo y muy pesimista, ¿verdad? Uno se imagina todos estos conspiranoicos. Hay los conspiracionistas, como sabéis, y los conspiranoicos. Conspiracionistas son aquellos que creen que se producen conspiraciones en la humanidad. Si tú tienes 2 o 3 hermanos y recibís una herencia del abuelo, conspiráis para ver cómo invertís aquel dinero, ¿no? Conspiranoico es el enfermo, el que ya solo ve conspiraciones en todas partes, hasta en el hecho de que salga el sol cada mañana, ¿verdad? Entonces, si eres un poco conspiranoico, piensas, vamos a ver, van a eliminar el dinero, impondrán el dinero de plástico, van a invadir Europa con 50 millones de africanos, el hombre blanco desaparecerá, van a imponer un sincretismo religioso y empujarán a la cristiandad al minimalismo y al final quitarán la autoridad al Vaticano. Montarán un gobierno mundial y una moneda única, seremos esclavos del sistema. Ayer veía en un programa alemán de televisión como Google, por ejemplo, que usa el 90% de la humanidad, ¿no?, 1.000 millones de personas cada día,
solo hay 2.000 millones que usan Internet, pero 1.000 millones usan Google, saben exactamente qué aviones has comprado, qué billetes, dónde has viajado, qué páginas has visitado, dónde vas, qué gustos tienes, si tienes un smartphone, a dónde te diriges, el GPS de tu teléfono les dice prácticamente todo, lo saben todo de ti. Y los servicios secretos americanos decían, antes teníamos que espiar a la gente, ahora es mucho más fácil porque nos lo dicen todo, abren Facebook y lo ponen todo en Facebook, con quién te relaciones, con quién no. Si un día la policía te persigue, ya no podrás ir a esconderte a casa de ningún amigo, porque el sistema sabe exactamente quiénes son tus amigos del club de remo, del club de equitación, de la iglesia, del canto coral, de la universidad. Nos tienen a todos fichadísimos, ¿verdad? Entonces parece tener todo un significado negativo. Pero yo creo en que habrá un renacimiento de la fe. El ser humano no puede vivir sin fe y no puede vivir constantemente oprimiendo su vida espiritual. Y en esa vida espiritual que resurgirá, gracias sin duda a los pocos que todavía oren, porque evidentemente nosotros tenemos que hacer películas, firmar entrevistas, hacer programas de radios, editar libros, pero el poder de la oración es invencible, ¿no? Decía Santa Teresa de Jesús, la oración es el arma fundamental del hombre porque es la debilidad de Dios. ¿Dios qué pide? Orar. No es mucho, ¿verdad? Pero pide porque es su debilidad, que los seres humanos le recen, ¿no? Si el ser humano no le reza porque no le da importancia. Pero eso que cuesta tan poco esfuerzo y de 24 horas al día invirtiendo 15 o 20 minutos al día ya le haces feliz a él, la fuerza que tiene es inenarrable, ¿verdad? Ya no digo del rosario, que Nuestra Señora en Medjugorje, en este caso, en otras apariciones, ha dicho, rezad el rosario que yo estaré con vosotros, pero nadie le hace caso, ¿no? Entonces, a aquellos que son pesimistas y que se alejan de la fe, que vuelvan a la oración, y si no creen, que vuelvan al menos al silencio, al recogimiento, que se retiren al bosque, a la naturaleza, a pensar en ese Dios que ellos piensan que no existe y recuperarán esa fuerza y esa fe interior que les llevará antes o después a la victoria. Y estoy convencido que antes o después las fuerzas de Dios, que son las fuerzas del bien, serán las victoriosas, ¿no? Sí, sabemos que el destino de la humanidad lo dirige Dios, ¿no? Pero pareciera que lo dirigen unas pocas élites ocultas, ¿no? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo las fuerzas del mal son tan eficaces? Bueno, yo creo que efectivamente Dios ha creado la humanidad y es amo y señor de esta humanidad y esta creación, pero el gran señor del mundo es el diablo, ¿no? Esto está clarísimo. El mundo, desde que es mundo, es propiedad y está dirigido y organizado por el diablo. Entonces, muy inteligentemente, príncipe del mal, organiza a los seres humanos que se han alejado de Dios para que le combatan y le ayuden en su plan. Lógicamente, el mal solo puede vencer en el secreto. Nosotros estamos explicando aquí ante la cámara lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos, ¿no? Ellos no lo pueden decir, porque a pesar de que ellos dicen que su plan es bueno y que va hacia una mejora del ser humano y de la humanidad, saben que si la humanidad conociese el plan con antelación, no estaría de acuerdo y lo combatiría. Por lo tanto, todo el plan es secreto, el plan económico, el plan de ingeniería social, el plan de sincretismo religioso, el plan de destrucción de las identidades culturales y étnicas, el plan de destrucción del arte, el plan de destrucción de la belleza, del bien y de la bondad. Todo ha de hacerse en secreto, ¿no? Entonces, ellos se organizan, lógicamente, en logias masónicas, en grupos de poder, en esas 300 familias que hemos hablado en un principio, ¿no? Conoces, sin duda, los protocolos de los sabios de Sion, muy discutidos, se ha hablado mucho de si son una falsificación de la policía zarista o no, pero la pregunta decisiva, que es la que se hacía Julius Evola, era si non è vero ben trovato, es decir, fuera quien los escribió hace ya más de un siglo, todo lo que se escribió en aquellos protocolos de los ancianos sabios de Sion se ha cumplido punto por punto. Es más, ya son pasado, porque todo lo que anunciaron se ha cumplido y ya estamos en una fase posterior, ¿no? En unos post-protocolos de Sion, ¿no? Entonces, ahí, leyendo los protocolos de Sion, te das cuenta de cómo trabajan, de qué forma hábil han planificado este plan pacientemente a largo plazo, ¿no? Hay muchos autores que analizan no solo este plan, sino otros muchos planes. Aquí, por ejemplo, tenemos el libro de Adrián Salvucci, un gran intelectual argentino, periodista de Russian Today, El cerebro del mundo, la cara oculta de la globalización, ¿no? Pues como muchos otros, hablan de estas cuestiones de forma muy inteligente. Cada vez son más personas que conocen este plan, que conocen que el enemigo se organiza en secreto y que pretenden un plan global de esclavización de la humanidad, ¿verdad? El Internet, con todo lo negativo que tiene, ¿no? Porque absorbe mucho tiempo de las familias, porque hay jóvenes que están 4, 5 y 6 horas ante la pantalla y no cantando canciones o tocando la flauta o paseando con sus padres,
porque el enemigo sabe todo de nosotros gracias a que navegamos por Internet, pero también es cierto que, como todo instrumento, puede ser también positivo. Internet nos posibilita que la película que filméis vosotros sobre un mártir catalán asesinado en el año 39 pueda ser visto por un católico en Argentina, en México o en California, ¿verdad? Gracias a Internet. Lo que escriba un japonés puede leerlo una persona de Paraguay al día siguiente. Entonces nos facilita la comunicación. Entonces hay cada vez más gente que sabe que hay fuerzas ocultas que nos gobiernan por detrás del gobierno democráticamente elegido, con unos parlamentarios que se sientan a calentar la silla, ¿verdad? Pero que al final no deciden realmente importante, porque las decisiones decisivas se deciden en otros foros ocultos. Le pedimos ya un mensaje final que sintetice todo lo que hemos hablado y también decir alguna cosa que se haya podido quedar en el tintero. Bueno, yo creo que aquí sería bueno acabar con una frase sencilla de León Degrelle, un católico belga, que decía: la fe, la fe, la fe, hay que tener fe. Con la fe todo es posible, sin fe nada es posible, ¿verdad? Entonces, la síntesis definitiva es que, aunque nos quejamos de que el mundo actual va muy mal, pensemos, por ejemplo, en Álvar Núñez Cabeza de Vaca, si lo conoces, uno de los conquistadores españoles, o a Hernán Cortés en la conquista de México, con 200 chavales de 20 años enfrentándose a 30.000 indios, ¿no? Aquello sí que era una crisis de verdad, estarse meses sin comer, ¿verdad? O lo que padecieron los españoles que en la División Azul combatían en el frío de Rusia las tropas de Stalin, ¿verdad? Aquello fueron crisis reales. Hoy en día comemos todos. Todos tenemos un techo sobre la cabeza. Incluso el pobre más pobre en Occidente tiene una cama que organiza Cáritas, o una alimentación que lo organiza la Cruz Roja, o la bondad de corazón de las personas sencillas ayudan a las personas a que la gente no se muera de hambre, ¿no? El conocimiento humano ha llevado a que la medicina cura a los enfermos prácticamente de todo el planeta siempre que se pueda, ¿verdad? La situación parece crítica, pero no es tan negra como nos la pensamos. A veces el pez se empieza a pudrir por la cabeza y nosotros nos estamos pudriendo por la cabeza por falta de fe. Si tenemos fe, veremos las cosas mucho más transparentes, mucho más claras, y nos daremos cuenta que estamos mirando hacia abajo, hacia el suelo, y por eso no vemos el sol ni las estrellas. Salimos de una cueva muy oscura y miramos al suelo, entonces lo vemos todo oscuro. Pero si levantamos la cabeza nos damos cuenta, no está tan mal la situación. Solamente hemos de tener fe, hemos de mirar al cielo y tener fe, y entonces la victoria será posible. Muchas gracias, Pedro, por tus conocimientos, por todo lo que has aportado en esta entrevista, y espero que ayude a las personas que vean esto con recta intención a darse cuenta un poquito de lo que está pasando y obrar en consecuencia. Muchas gracias a vosotros por vuestro trabajo desinteresado, que es fundamental. Mi conocimiento es muy pequeñito, como decía el sabio, solo sé que no sé nada, pero si tienes un poco de empatía de corazón, descubres lo necesario y lo suficiente para esparcir el bien, la verdad y la belleza que ha de ser nuestra misión. Gracias a ti.